Gerente, yo quiero, ya que solucionamos esta parte, volver a la parte del relleno. Cuando usted ingresa, recuerdo que incluso hicieron un par de convocatorias en el edificio de EPM como ese principal, o el dueño más bien de en varias, donde nos manifestaban que era necesario primero hacer una capitalización de empresas varias de Medellín, donde ustedes ya han recibido parte de los desembolsos, ya nos va a explicar, y lo otro acerca de la necesidad que se tenía de destapar un vaso que ya estaba sellado, que es el vaso La Música, porque Altair pues ya estaba el tope, incluso ya se están rebosando algunos lixiviados. Cuéntenos realmente cómo está entonces este vaso y cuándo se abrirá entonces La Música mientras se va construyendo el vaso La Piñuela. Entonces Altair es el que está lleno, La Piñuela es el que deben abrir y La Música es el que estaba cerrado y tocará abrirlo. ¿Es así la cosa? Sí, es así la cosa. Básicamente, ¿con qué nos encontramos nosotros? El vaso Altair, o lo que realmente sucede en un vaso, el vaso es por la forma que tiene los lugares donde se depositan los residuos. Este vaso empiezan a acumular lixiviados y gases. Los lixiviados tienden a bajar, los gases a subir, eso se empieza a generar una presión que se conoce como presión de poros. Cuando aumenta, lo que hay que hacer son unas actividades, unos pozos que son profundos a 30, 40 metros para extraer el lixiviado y que el gas salga. Entonces, de esa manera bajan estas presiones. Entonces, digamos que se estaba como formando una especie de olla a presión y eso hizo que la masa de residuos se empezara a bajar. Llegó un punto en que donde se encuentra el dique, los residuos empezaron a rebosar. Esos residuos se estaban llevando inicialmente a la parte superior del vaso, pero generaba nuevamente más presión. ¿Eso podía ser evitable? Sí, claro. Desde el 2020, la asesoría de interventoría que está en el relleno sanitario habían advertido sobre la necesidad de construir unos pozos de extracción forzada. Los del 20 se vinieron a construir en el 2021. En el 2021 no se construyen otros que se debían haber construido, en el 22 se empiezan a construir otros y se suspende la extracción de lixiviados. En ese momento se empieza a afectar mucho más el relleno sanitario. En el 23 se construyen 5 y se debían haber construido otros 10. Nosotros ya entramos y construimos 10 de estos pozos de extracción forzada. Tenemos los 10 pozos extrayendo lixiviados 24 horas. Y en el día de ayer empezamos ya el pozo número 11, ampliamos un contrato a otros 15 pozos, ya empezamos con el número 11. Entonces sí se hubiera podido evitar eso. Adicional a lo que tú preguntabas sobre la música, ¿qué pasa? Estos residuos entonces empezaron a volcar, había pues un riesgo grande que los residuos pudieran incluso llegar hasta el río Aburrá, el río Gerente, Medellín. yo ahí lo tengo que interrumpir. Yo me imagino lo siguiente. Pues obviamente eso es un terreno muy grande, pero aprovechando que tenemos este vaso acá, es un terreno bastante grande, digamos esta mesa, este es el vaso, los residuos llegaron hasta el tope y cuando usted dice los lixiviados empiezan a rebosar, ¿es que el líquido con basura? No, los residuos, son los residuos. Los lixiviados han estado controlados. Cuando nosotros hablamos de la extracción de lixiviados, haz de cuenta entonces, hacia abajo. haz de cuenta, el lixiviado, este es el dique, o perdón, el conducto que nosotros construimos, el pozo, se conecta una motobomba, una manguera, y la manguera se extrae el lixiviado. Entonces, a través de esa manguera se lleva a un lugar donde se van acumulando los lixiviados y allí ya se llevan hasta la planta de tratamiento de lixiviado. Entonces, digamos que los lixiviados están controlados. Los que se nos estaban volcando eran los residuos sobre un dique. Sí, la basura se revoca sobre el dique y tenía mucho riesgo de llegar al río. Entonces, estos residuos nos los llevamos a una zona que adecuamos, lógicamente con autorización y conocimiento de Corantioquia, los llevamos a una zona que hemos venido adecuando en el vaso La Música, para no seguirle generando presión al vaso Altair y poder empezar a ganar una geometría en ese vaso Altair y que ya no se siga moviendo Pero tanto la los música residuos. ya también había llegado a tope. Es lo que le entendí en la explicación de María Andrea, que se había vuelto a abrir. Lo que pasa es que estos vasos ya con el tiempo empiezan a Claro, el bajar. peso baja. Entonces hay un porcentaje que se puede volver inyectar. a utilizar. Nosotros lo estamos adecuando de manera tal que hay una parte que se está impermeabilizando pues como para separar los residuos los unos de los otros, pero como son residuos ya secos, viejos, que ya no tienen material orgánico, entonces son residuos que se pueden incluso poner uno sobre otro sin ningún problema. Y esto entonces lo estamos haciendo mientras entra Piñuela. Nosotros el 8 de abril arrancamos la construcción del vaso Piñuela.
ese vaso tendría que haber estado construido desde el año pasado. No tendríamos, o sea, si se hubieran construido los pozos a tiempo, si se hubiera construido Piñuela y estuviera operando desde el año pasado, estoy casi convencido que la cantidad de recursos que hemos tenido que gastar, porque es que esto no es inversión, nos hubiéramos evitado.